Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Si vas entendiendo el tema, Jesús recibe un recado de parte de Marta y María, hermanas de Lázaro, y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. En el verso 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Se ve que eran amigos. Había una estrecha relación de Jesús con estas tres personas. Y dice el verso 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús recibe el recado. ¿Cuántos 2 días? ¿Cuántos más se quedó? Dice que 2. Y dice el verso 7: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué había pasado en Judea? Capítulo 9, querían apedrear a Jesús. Dice que se escapó de ellos. Los judíos quisieron apedrear a Jesús. Por eso les dice a sus discípulos aquí, y los discípulos reaccionan como lo van a ver. Vamos a Judea otra vez. Verso 8: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús usa un lenguaje muy judío. Cuando alguien moría, pues no usaban el término que murió, sino duerme el sueño para la resurrección. Entonces los discípulos entienden que él duerme. Por eso la respuesta de ellos es, verso 12: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás Dídimo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué diría esto Dídimo? Ellos pensaron que Lázaro había muerto por los judíos. Entonces dice: Señor, vamos a morir también como Lázaro. Verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le dijo María? ¿Pueden leerlo conmigo? No sé qué había en el corazón de Marta, ¿verdad? Dice: sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Yo creo que no estaba pensando en la resurrección, pero a lo mejor decía: Señor, también participará de la resurrección. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. 24: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, de las 7 palabras yo soy, esta es una: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces de aquí partimos para el tema. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, la Biblia es muy profunda.
Jesús no está hablando tan solo de una resurrección física, sino está hablando de la obra que Jesús iba a hacer con la humanidad. Iba a resucitar a todo el mundo a una nueva vida. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Claro, incluye, aquí hay dos resurrecciones, pero voy a hablar de la primera. Una es la resurrección espiritual. Todo cristiano hemos experimentado una resurrección espiritual. ¿Sí? El mismo poder que el Padre usó para resucitar al Hijo de Dios, a su Hijo, es el poder que Dios usó para resucitarnos a nosotros a la nueva vida. Entonces nosotros ya experimentamos una resurrección, ¿cómo se llama? Espiritual. ¿Cómo vino? Creímos, todo el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? Pues iba a resucitar. En el testimonio de mucha gente fue una transformación gloriosa, excelente, cuando llegamos al Señor. Muchos malos hábitos desaparecieron de la noche a la mañana. Los pecados graves se fueron. Los externos se fueron, ¿verdad? Y empezó un trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se usó esta palabra, no como resurrección espiritual, pero tiene la connotación. Vayan a Ezequiel 37, de favor. Ezequiel 37, y te digo el contexto. En este lugar, que era Babilonia, estaban cientos, miles de judíos que habían, aproximadamente unos 60 años atrás, habían perdido su tierra. El templo había sido destruido por Nabucodonosor, el imperio reinante de ese tiempo, siglo VI antes de Cristo, y fueron transportados, la mayoría de los judíos fueron transportados a Babilonia, se los llevaron cautivos, perdieron su tierra, su templo, mas no su culto. El culto pues siguió con la formación de las sinagogas. Los judíos empezaron a reunirse en casas, ahí empezó la sinagoga. Claro, les faltaba su templo. Ellos siguieron con la fe en Dios, y las creencias que había en la antigüedad es que si un pueblo era conquistado por otro pueblo, el pueblo ganador era ganador porque los dioses de ese pueblo eran mejores que el Dios del pueblo vencido. ¿Sí me explico? ¿Sí? El pueblo vencido, si el pueblo era vencido, decía que también hablaba de que su Dios había sido derrotado. Pero los judíos no lo entendieron así, es maravilloso. Dijeron, no, esto es un castigo de Dios por no haber obedecido las leyes de Moisés, por no haber obedecido la palabra de Dios. Entonces, hermanos, imaginemos estas personas en otra nación, siendo afectadas por las costumbres de esa nación, sin su templo. Pues no era fácil la vida, ¿verdad? Se ve que mucha gente perdió la esperanza por lo que dice Ezequiel. Entonces algunos decían, creo que jamás vamos a regresar a Jerusalén. Sin embargo, Dios había prometido por Jeremías que iban a ser 70 años de castigo, y a los 70 años iban a ser regresados a su tierra. Sin embargo, muchos no lo creyeron o lo creían. Por eso es que Dios usa Ezequiel, ver capítulo 37. Y ven ustedes este pasaje que habla de una resurrección. Sí, habla de una resurrección, como lo vamos a ver. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dijo Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos, por supuesto, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Por eso se llama el valle de los huesos secos.
Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces ahí vemos la visión de Ezequiel. ¿Cómo se sentían los israelitas en Babilonia? ¿Cómo se sentían? Como huesos secos. Es decir, no vamos, Dios ya se olvidó de nosotros. Pero no fue así, hermanos. La profecía fue que Dios iba a restaurarlos a su tierra. ¿Sí? Esto es una resurrección. Es una resurrección de una nación que estaban muertos en la soledad de una nación diferente, estaban muertos a las ideas de que pues tal vez Dios no los iba a regresar a su tierra, pero la profecía habla de que Dios los iba a regresar a su tierra, cosa que sucedió. Si tú ves la historia bíblica, pues hermanos, Dios usa a un importante jerarca persa, Ciro el Grande. Dios usa a Ciro, y hermanos, les da todo para que se vayan los judíos, edifiquen su templo, su ciudad, y aparece Nehemías, ¿verdad? Y reconstruyen Jerusalén otra vez. Fue verdad la profecía. Los huesos secos fueron restaurados y la nación regresó a la nación israelita para construir un segundo templo, que es el templo que encontró el Señor Jesús. ¿Sí? Actualmente no hay ningún templo. Ese templo que encontró Jesús fue destruido, todos saben, ¿verdad? ¿En qué año fue? En el año 70, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver lo que es una resurrección. Miren, viendo una acepción en el diccionario, esta es una definición: renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad, o de alguien que estaba decaído física o moralmente. Así le llaman a la resurrección, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que pasó con Israel. Fue renovado, fue sacado por un milagro de Dios de Babilonia y llevado otra vez a su tierra, ¿verdad? Resucitaron. Entonces, regresando al tema del Nuevo Testamento, cuando habla de resurrección, pues habla de una renovación. Amén. Cuando nosotros conocimos la palabra de Dios, empezó una renovación, porque hubo una resurrección espiritual. Y lo que dije la semana pasada, ¿qué cambió Dios en nuestra fe? ¿Cuál fue la transformación que Dios hizo en cada ser humano? ¿O qué hace en cada ser humano que cree en Jesucristo? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo cambia la manera de pensar? Tenemos la palabra. Hermanos, el cambio es en el espíritu. O sea, ¿dónde vive Dios en ti? Tu espíritu. Es la parte inmaterial que no vemos, lo más profundo de tu ser. Entonces, lo que hace Dios, prende la luz en tu espíritu por su presencia, y empieza la renovación de dentro. ¿Para dónde? Para afuera. En el mundo es al revés. Primero empiezan a reformar la carne, ¿no? Las religiones. Primero te empiezan a hablar, tienes que quitarte esto. No, porque la gente va a tomar otros vicios, ¿verdad? O sea, quítale un vicio a otra persona
y va a tomar otro. ¿Sí? O sea, un alcohólico se convierte en un vicioso de cigarrillo o de droga, ¿verdad? Pero lo que hace Dios en esa renovación espiritual, transforma tu espíritu para cambiar tus pensamientos, tu mente y tu voluntad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios en ti? Cambia tu forma de pensar, de ver la vida, tus emociones, tus voliciones. Es decir, ya no caes en depresión, ¿verdad? Como dije algún tiempo, depresión es pecado. No acabamos de ver en el Salmo 30, ¿cómo dice? Has cambiado mi lamento en baile, en danza, me ceñiste de alegría. Entonces, es una resurrección espiritual de la que todos somos participantes. ¿Y qué produjo esa resurrección espiritual? Los atributos del reino, ¿verdad? Gozo, paz y justicia, pero viene del Espíritu renovado, nacimos de nuevo. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo habla con Jesús, Jesús le viene a Nicodemo y echa una alabanza: Señor, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le dice Jesús? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pues Nicodemo no lo entiende, ¿verdad? Y a lo mejor no lo hubiéramos entendido nosotros. Entonces, fíjense la transformación que Dios hace. O sea, Dios no hace reformas. Tú no puedes decir: Señor, quítamelo gritón. Pues no, Dios no te lo va a quitar. Quítamelo iracundo. No eres así. Dios no te lo va a quitar. ¿Quién te lo va a quitar? ¿Quién te lo va a quitar? ¿Quién te lo va a quitar? Tú, porque ya renovó tu espíritu. Y tu espíritu renovó tu alma, ¿sí? Y tu alma renueva controla tu cuerpo, ¿verdad? Tu voluntad. Entonces ya tengo otra forma de ver la vida. Entonces no debemos de orar: Señor, quítame esto. No, ya Dios hizo la transformación gloriosa. ¿Quién lo va a quitar? No, nosotros. Por eso Pablo dice: quítese de ustedes. No dice: oren a Dios, quítese de ustedes toda amargura, ira, gritería y toda maledicencia. Quítese de ustedes. Dios da el consejo y da el tostón, ¿no? Porque el tostón es el Espíritu Santo. O sea, Dios renovó, naciste de nuevo. Entonces experimentamos la renovación espiritual. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Tiene esa connotación. Pero resucita a Lázaro para mostrar lo que puede hacer en toda la humanidad, ¿sí? Para mostrar su gloria. Si ven el verso 4 de Juan 11, le dice a María, ¿sí? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿sí? Y sepan que yo soy el Hijo de Dios, o crean en el Hijo de Dios. Y toda la Biblia, hermanos, si tú ves todo el Nuevo Testamento, está implícito el nuevo nacimiento o la renovación espiritual. Cuando Jesús en Juan 10 dice: yo he venido para que tengan vida. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Te da nueva vida eterna, ¿verdad? Romanos 6:11, de favor. Está implícita ahí, implícita, o está ahí, aunque no habla la palabra resurrección espiritual, pero está ahí. Así también ustedes, dijo Pablo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la resurrección espiritual. ¿Qué hizo la resurrección espiritual? Nos llevó a considerar muertos ¿a qué? Al pecado, a la maldad. Yo no soy del pecado, no soy de la maldad, no soy de la tranza. Antes lo fui, pero nací de nuevo. Fíjense la transformación. Mucho de la Biblia habla de esa resurrección. En Juan 5:24, ¿verdad? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. No está hablando a los muertos literales, los que están en la tumba. Está hablando a personas que viven en el mundo, pero están muertos en pecados, en muchas situaciones difíciles, muertos en la droga, en el crimen. Así está el mundo, ¿verdad? Muertos en la criminalidad, en la drogadicción,
en la vana manera de vivir, en la religión. Entonces el Señor te da esa resurrección espiritual. Vayamos a Juan 11 nuevamente. Verso 26, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Qué dice? Eternamente. Dice, ¿crees esto? Ya no va a haber muerte eterna. Tú lo está diciendo. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Otra vez, está implícito aquí. Primero la resurrección espiritual y la otra resurrección, la final, que es ya la resurrección del cuerpo glorificado. Esa es la última que nos espera a cada uno de nosotros cuando nos despidamos de este mundo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús por su sacrificio en el Calvario? Quitó la muerte, ¿no dice? Juan, 2 Timoteo 1, verso 10, por favor, verso 9 o 10, Benjamín, de favor. Lo vamos a leer. Algunos lo conocen. Dice, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice que quitó la muerte, ya quitó la muerte. ¿Cuál muerte? Espiritual, es decir, la muerte que heredamos de Adán. Muchos heredaron la vida de Adán. Hasta el año 70 la gente nació en Adán, pero a partir de la obra de Dios completa, no sé, en un tiempo del año 70, la gente ya nació en Cristo, ya no está en Adán, porque Cristo quitó la muerte. ¿Cuál era la muerte? La separación del hombre de Dios por el pecado. La paga del pecado, ¿qué fue? Muerte, separación. El hombre no podía acercarse a Dios. Vino Cristo, paga el precio de todos, quita la muerte. Entonces ya no hay muerte, ¿sí? ¿Lo creemos? Ahora lee el verso 25, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Hermanos, hay una creencia en algunas personas que se espera un tiempo donde nadie va a morir físicamente, que porque según el plan de Dios era que Adán y Eva y descendencia no murieran físicamente, sino que iban a cumplir 1000 años, 1500, 2000 años, etcétera, ¿no? Y existe esa esperanza que entonces ya no vamos a morir. Hermanos, no es cierto. Dios nos creó seres finitos, temporales, ¿sí? O sea, así va a ser. Lo que quitó Cristo, ¿qué fue? La muerte espiritual, la muerte bíblica, ¿sí? ¿Y cómo se puede demostrar que no iban a ser eternos Adán y Eva? ¿Qué los mató? Los mató el pecado. ¿Dónde murieron? Espiritualmente. Fueron separados de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? De todo árbol del huerto podrán comer. Tenían que comer. Si dejaban de comer, ¿qué les pasaba? Adiós, morían. Así es. Entonces Dios nos creó como personas finitas, con el espíritu eterno. Eso sí, tu espíritu es eterno, finitas en este mundo, pero eternos. Qué bueno que la Biblia habla de la continuidad de la vida. ¿Dónde estuvo Lázaro los 4 días que estuvo muerto? ¿Qué le pasó a su espíritu? ¿Alguien sabe? ¿Qué le pasó a la hija de Jairo? La hija de Jairo también murió. ¿Qué otra persona? Hubo otro milagro en el Nuevo Testamento. ¿Qué otro muerto resucitó? ¿Se acuerdan? El hijo de la viuda de Naín. Entonces hay 3 resurrecciones, pero no son resurrecciones, son resucitaciones, porque vivieron un tiempo y volvieron a morir. Entonces Lázaro pues, vivió a lo mejor otros 5 o 10 años y ya Dios le dijo hasta aquí, ¿verdad? Ahora mi pregunta, ¿dónde estuvo la niña? Bueno, según la Biblia estuvo en el seno de Abraham, esperando la resurrección de los muertos.
¿Pero qué vieron? Pues no hay testimonios. El único que vio fue Pablo, ¿verdad? El único que vio fue Pablo. Entonces Pablo, hermanos, recibe la revelación más grande que ser humano haya recibido, ¿sí? Pero es que tenemos la seguridad de que somos eternos, de que aquí la vida se acaba, pero tus ojos espirituales se abren inmediatamente. ¿En dónde? ¿En dónde? En la eternidad con Dios. Verás el rostro de Dios. Por decir, Dios no tiene rostro, pero verás lo celestial. Y lo dice Pablo. Pablo vio, pero dice que no se puede expresar. Vayan a 2 de Corintios 12. Pero antes de eso vayan a Hechos 16 para que vean dónde está el evento. Hechos 16. Bueno, creo que no sé, se me fue el capítulo, pero está entre el 16 y el 18. Te platico, Pablo fue apedreado por los judíos por predicar el evangelio. Entonces lo apedrean a Pablo. Lo que dice el pasaje es que Pablo lo sacaron fuera de la ciudad muerto. Los discípulos van y lloran por Pablo. ¿Qué pasa con Pablo? Se levanta y se mete a la ciudad, se va a predicar todavía. A ver si alguien encuentra el pasaje donde Pablo fue apedreado, ¿sí? Luego Pablo habla de su experiencia, porque esa es la única parte donde dice que fue apedreado y muerto. Y vayan a 2 de Corintios, donde está qué pasó con él en esa experiencia que él se fue de la tierra. ¿Qué dice Mar? Ajá. Ese es. Así es. Así es. Gracias, hijo. Ese es. Ponlo por favor, Benjamín. Así es. Ese es el pasaje. Está en Hechos 8, ¿sí? Hechos 8:14. Así es. Entonces dice que lo sacaron pensando que está muerto. Pues estaba muerto. Se murió. Porque si no, ¿de dónde salió este pasaje de 2 de Corintios 12? Gracias, Mar. Segunda de Corintios 12, dice Pablo. Pablo recibió tanta revelación de Dios que tiene que decir en el verso 1, ciertamente no me conviene gloriarme, jactarme o envanecerme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él trata de ser humilde. Segunda de Corintios 12:1, Benja. Y empieza su narración, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, hay un paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Pablo habla del tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? ¿A dónde fue arrebatado? Pero ahí dice, ¿a dónde fue arrebatado? Versículo que estamos viendo. Verso 3, hijito, no te me quedes. ¿A dónde fue arrebatado? No, cambia la palabra. Verso 3. Verso 4. Que fue arrebatado, ¿a dónde? Dice, tercer cielo y paraíso son equivalentes. Cuando el Señor le dijo a aquel ladrón que fue crucificado a su lado, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya sabemos dónde es el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Tercer cielo. Bien lo que dice Pablo. Dice, donde oyó palabras inefables, no se pueden expresar, que no le es dado al hombre expresar. Es otro lenguaje, hermanos. De tal hombre me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sigue con su disertación, ¿verdad? De lo que es en Cristo. Pero esta es la evidencia. Pablo sí visitó, ¿dónde visitó? Tercer cielo, se fue. Fíjense, es otra cosa, no había sido todavía juzgado el pecado de todo el mundo. O sea, Dios en su grande gracia le permitió a Pablo, hermanos, ver lo que muchos santos vieron después del año 70. Entonces, a partir del año 70, cada santo que se despide de este mundo, ¿a dónde se va? Al paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? Tercer cielo. Inmediatamente, o sea, en segundos, en un abrir y cerrar de ojos, dijo Pablo, será la transformación, seremos arrebatados, dice. O sea, en cuanto a las cosas espirituales, el tiempo es nulo, es decir, el tiempo no existe. ¿Qué nos da la medida del tiempo a nosotros? El tiempo no existe como tal. El tiempo es un invento, claro, nos sirve para vivir. El tiempo nos da una expectativa de vida. Pero finalmente, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿De dónde viene la medición del tiempo? Y ya decimos, una hora tiene 60 minutos y un segundo tiene 100 centésimas, ¿no? Pero el tiempo, ¿qué es? ¿Cómo se define el tiempo? Ahí se los dejo de tarea. Pero el tiempo no existe, hermanos. Por eso le digo, en el tiempo, Dios es eterno, Dios es más que el tiempo es una medida humana. Te digo, ¿cómo se mide el tiempo? El año tiene 365 días que corresponden a una vuelta de la tierra alrededor del sol. Cada día, eso le llamamos día, son 24 horas, ¿no? No, la rotación de la tierra, me hice bolas. Entonces una rotación es un día, ¿sí? Entonces esa bolita, vamos a ver, esa bolita la dividimos en 24 gajitos. A cada gajito le llamamos hora. Entonces la tierra se está moviendo, pero cada gajito va midiendo el tiempo. Entonces una medida de espacio es un tiempo, es una hora. ¿Ya se entiende que el tiempo no es nada? Por eso dice Einstein que el tiempo y el espacio es lo mismo. El tiempo es una medida humana, nos sirve a nosotros para vivir, pero en la eternidad no existe el tiempo. Para Dios, como dice Pedro, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero lo importante es lo que dice Pablo, su testimonio. Entonces lo que hace Jesús con Lázaro, hermanos, es una demostración del milagro que necesita Dios para resucitar a toda persona, ¿verdad? Y lo hizo a través de su Hijo. Regresemos a Juan, capítulo 11. Verso 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella no entiende nada, ¿verdad? Porque el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si ven, su contestación no es afín a lo que está hablando Jesús, sino que dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, como dijo el ciego, ¿verdad? Sanado por Cristo, capítulo 9 de Juan. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Estaba tan contento, ¿no? Los fariseos lo echaron de la sinagoga, pero él dijo, no me importa. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y cada cristiano dice, una cosa sé, que habiendo estado muerto, ahora vivo. ¿Se entiende? Lo que hace Dios, nos resucita a una nueva vida con Él. Verso 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. ¿Qué hizo? Se postró a sus pies. O sea, le adora, ¿verdad? Postra a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35, el versículo más pequeño, ¿qué dice? Jesús lloró, se conmovió. Jesús se conmovió de la tristeza de María. Otra de las palabras que hablan de la humanidad de Jesús. Verso 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y viene la insidia. Ven ustedes, la insidia siempre aparece, el diablo, ¿verdad? Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pues, abrió los ojos al ciego, ¿por qué permitió que se muriera? Luego el reproche, ¿no? La Biblia dice que Dios conoce los pensamientos. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Dónde le dijo esto? En el versículo 4. Versículo 4 le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso le dice que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué verso es? 40. Me cambié de pasaje. Sí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Es un milagro, hermanos. Otra vez es la comparación. Así estamos como Lázaro, sentido figurado. Milagro. Pero así estaba nuestra vida, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, como dice la Biblia, siguiendo las corrientes filosóficas del mundo que son falsas, creyendo en cosas que no son. Vas al mercado y hay dice, productos esotéricos, y huele incienso, ¿no? Que huele re feo, ¿sí? El incienso apesta, ¿sí o no? ¿O a quién le gusta el incienso oriental? Pues huele horrible, hermanos, ¿no? Pero yo vengo de ahí. A mí me atraía el esoterismo. A mí me atraía, y compré libros. Me atraía el esoterismo. Entonces es fácil caer en una falsa religión, en una falsa enseñanza. Entonces, qué maravillosa es la resurrección de Cristo, amén, que nos da Cristo, porque te quita de todas esas creencias vanas. Bueno, yo no luché de la noche a la mañana, desperté como Lázaro. ¿Qué fue necesario hacer? Me quitaron las vendas, el sudario. ¿Quién lo hizo? La iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Lo que tiene que hacer la iglesia. Dios resucita muertos todos los días. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Quítale las vendas. ¿Cómo se las vas a quitar? Con la palabra, con tu ejemplo, con tu amor, ¿sí? O sea, con tu amor. Tenemos que mostrarle amor a la gente, porque venimos de ahí. Como te digo, veo el anuncio, esoterismo, me atraía. Compré libros de magia. Vivíamos en la era de Acuario, según los maestros, ¿no? El Kali avatar de la era de Acuario era un fulano de China o de Medio Oriente, ¿no?
pero algo no casaba con los que enseñaban. Entonces, aquí hay algo. Pues claro, Dios siempre te da, aunque eres ignorante, Dios habla ya a tu corazón. Pero llegó el tiempo de conocer a Dios. Hermanos, vino la resurrección espiritual. ¿Qué produce esa resurrección? ¿Qué produce? Hombre nuevo, mujer nueva, vida nueva, ¿sí? Culto nuevo, ¿qué más? Finanzas nuevas, matrimonio nuevo, todo es nuevo, amén, todo es nuevo, vida nueva, felicidad nueva, testimonio nuevo. Dios quitó el lamento, la tristeza, los temores. Es cierto que la muerte te impone, ¿verdad? Ya entre más años tienes, creo que ya se va acercando, pero no tienes miedo, entiende, yo no tengo miedo, porque sé a quién he creído, amén. Sabemos a quién hemos creído. Dios nos liberó del temor, porque no fue una enseñanza a tu carne. La enseñanza a los judíos fue en la carne, hermanos. Entonces los judíos esperan un Mesías político, aunque la mayoría ya no creen, pero entrevistando a judíos de este tiempo dicen, no, esperamos un Mesías, pero que sea político, que nos exalte más, que nos ponga 7 gentiles a cada uno como ayudantes, ¿no? Pero el Mesías vino hace 2000 años, ¿verdad? Entonces ellos se pierden una libertad gloriosa que ya Cristo nos dio. Ellos siguen ahí orando con todo respeto, no en su muro de los lamentos, ¿no? Ahí meciéndose y no sé qué orarán. Pero hermanos, ya vivimos en otra era de libertad gloriosa, ¿verdad? Pero ¿qué fue necesario hacer? Nacer de nuevo, entender, nací de nuevo, Dios me dio un espíritu nuevo, amén. Nada de este mundo me puede frenar en cuanto a la vida en Dios. La riqueza no me conmueve, amén. O sea, la opulencia tampoco me conmueve, nada me conmueve. Pues no, por nada seremos conmovidos, ¿verdad? Ninguna conmoción, porque no hay más seguridad que estar ¿en quién? En Cristo, en la palabra de Dios, amén. Entonces, hablando de la resurrección, sí, Pablo habla de la resurrección, hermanos. Es más, cuando se predicó la resurrección, los judíos pagaron, dice la Biblia, a los soldados que propagaron la noticia que Jesús no había resucitado. Entonces fue una lucha en ese tiempo, ¿verdad? Y Pablo diserta en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios, ¿no? Y dice, supuestamente si Cristo no resucitó, entonces todavía estaríamos en nuestros pecados. Pero afirma, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. ¿Qué dice Pablo? Así como Cristo se resucitó de los muertos, así cada uno resucitaremos con Él. Amén. Es el día final, pero ya no día final para la humanidad, sino para cada uno. Amén, amados. Entonces entendamos, la resurrección en el Antiguo Testamento se usa en sentido figurado. Los huesos secos, Dios levantó a la nación judía para trasladarlo otra vez a su nación.